Yo sé que el romance no es mi fuerte, pero eso no significa que no sepa apreciar una historia de romance cuando está bien escrita. Ahora, cuando una historia de romance está mal planteada y un libro está mal escrito, es un desastre. Esto es un Destripando Libros con bastante frustración sobre el barquero de almas de Claire McFall. Una historia que estoy seguro va a ser del agrado de muchas personas que aman la literatura romántica, a pesar de que la editorial le haya puesto la etiqueta de paranormal. Esto de paranormal tiene lo mismo que tiene Ghost, La sombra del amor, de película de acción. A pesar de que en general debería hacer una especie de análisis o comentar qué es lo que pasa en el libro, siento que incluso puedo pasar un poco la frustración contando qué es lo que ocurre. No es como que vaya a soltar un gran spoiler porque todos sabemos que en este tipo de historias de romance al principio la parejita se conoce y al final se quedan juntos. Sucede que la historia comienza con la protagonista, que es una adolescente, por supuesto, pero no vayan a creer que se trata de una adolescente bellísima que en la adaptación al cine sería interpretada por, no lo sé, Gigi Hadid. No, no, es una chica completamente normal. Y por supuesto comete alguna torpeza, porque protagonista que se precie de una novela romántica, cliché tiene que ser torpe o atolondrada, porque eso genera identificación. Si pones a una chica demasiado perfecta, entonces las lectoras no se van a sentir identificadas. Por mucho que cuando hagan la adaptación cinematográfica o la serie de televisión, quien la interprete sea una belleza imposible de superar. La cosa es que esta adolescente que se llama Dylan, y no puedo evitar pensar que tiene nombre de hombre, pero eso da lo mismo, vive en su casa con su madre, que por supuesto es muy insistente y muy controladora con ella, porque obviamente en una historia de este tipo no puede faltar el elemento disfuncional en la familia, y para que sea más disfuncional, el papá no vive con ellas, se fue mucho tiempo atrás. Aparentemente hubo una especie de ruptura no muy amistosa, pero igual hay algo raro. En todo caso, no importa porque no tiene desarrollo y todo lo que se menciona al respecto aparece solamente al principio y después la escritora nunca más se acuerda del tema, realmente porque a ella no le interesa profundizarlo y a los que lean tampoco les va a interesar leer qué es lo que pasa con ello. El cuento es que la estudiante, nuestra protagonista Dylan, va a salir hacia el colegio y ¿qué creen? Se queda dormida. ¿Y qué creen? Está lloviendo. ¿Y qué creen? Se moja la blusa. ¿Y qué creen? En el colegio todas sus compañeras son unas mean girls que se ríen de ella porque se le mojó la camisa y la tratan mal y ella sufre. Y por supuesto, ella no está a la moda ni está escuchando ese horrible pop moderno, sino que escucha otro tipo de música. O sea que, por supuesto, no encaja con el resto de los estudiantes de la secundaria en donde está. Entonces esta protagonista que tiene tantísimos problemas decide ir a ver a su padre con quien se comunicó antes y esto es todo un montón de relleno porque a nadie le importa qué es lo que está pasando con toda esta parte. En fin, el punto es que después de este relleno decide que va a ir hacia donde el padre y tiene que tomar el tren. Así que va para allá y mientras va en el tren, que hay otra cantidad enorme de relleno contando quién va en el vagón, etcétera, alguien inocente podría pensar que esta descripción de los pasajeros o por dónde están pasando es porque va a tener alguna importancia en la trama, pero no. Lo cierto es que va en el tren, ocurre un accidente y se muere. O no, en realidad no se muere. Lo que primero pasa es que aparentemente sobrevivió al accidente, pero para uno como lector es demasiado evidente que ya está muerta porque la situación es bastante extraña y además la reacción de ella es muy rara, pero eso lo voy a ver un poco más adelante. El punto es que el accidente ocurrió en un túnel oscuro, las referencias muy bien disimuladas, y después de que sale del túnel se encuentra sola, ve que no hay nadie, no tiene cómo comunicarse porque se le rompió el teléfono y está tratando de decidir qué hacer porque ocurrió un accidente y piensa que salió por el lado equivocado del túnel y que los servicios de urgencia están en el otro extremo. Y entonces aparece nuestro protagonista que se llama Tristan, que, ¿qué creen? Es guapísimo, pero guapísimo tipo modelo de United Colors, es decir, un poco exótico, con unos ojos azules que nunca en la vida vas a encontrar en la realidad. Y en esta parte tengo que decir que probablemente en la vida real hay tan pocas personas con ojos azules o verdes porque están todos en los libros.
En fin, la cosa es que la protagonista se acerca a este chico con el tipo de conversación así, estilo, tú también estabas en el accidente, ¿qué podemos hacer?, etcétera. Y él le dice que la siga, ¿y qué creen? Ella lo sigue. ¡Estúpida! En esta parte uno podría pensar que si ella cree que sufrió un accidente y no se ha dado cuenta que está muerta, está en una especie de estado de shock, aunque es curioso que un alma de un muerto esté en estado de shock, pero bueno, uno podría asumir que está en shock y que por eso no comprende que se ha muerto y por eso lo sigue cuando él le dice que lo haga. En fin, la cosa es que en esta parte hay otro montón de relleno, porque como la sinopsis de la contratapa ya dice que ella se muere, es evidente que él es el barquero de almas y que se la va a llevar al otro mundo, por lo tanto, todo esto es para mostrar qué es lo que está pasando con ella. Así que para avanzar y no seguir extendiéndome tanto, el punto es que llegan a un determinado lugar y él le termina explicando que ella está muerta y que él es el barquero de almas y que su misión, por supuesto, es llevarla hacia el más allá, es decir, tienen que cruzar un páramo que está infestado de demonios y eso es todo, la tienen que llevar al otro lado para que ella pueda hacer su vida después de la muerte, se quede en el paraíso o algo así, da lo mismo. El punto es que él se supone que no debería decirle ciertas cosas y el libro repite una y otra vez esto, pero lo hace porque, ¿qué creen? Por primera vez en la existencia él se siente atraído por alguien y casualmente es por ella. Si el libro tuviera un tono un poco más de comedia, que le habría hecho bastante falta, el momento en el que él le dice a ella que en realidad está muerta y le explica todo, habría sido mucho más interesante que ella dijera, sí, bueno, eres muy hermoso, porque la reacción de ella es patética, prácticamente lo acepta, y es divertido porque el libro explica, supuestamente con mucho detalle, que él adopta una apariencia que sea agradable o con la que la persona muerta se sienta cómoda, y pone como ejemplo que, por ejemplo, un niño enfermo, él se convirtió en un doctor, o que un soldado murió y entonces vio a otro soldado. Si se entiende el concepto, es decir, que tiene que tomar una apariencia que haga que la persona se sienta tranquila y por lo tanto le haga más fácil a él el trabajo de llevar a esta persona hacia el más allá. Pero resulta que ella antes de morir no estaba pensando en un chico guapo, sino que estaba pensando en que se iba a juntar con el papá, a quien quería ver y con quien había estado hablando. Y se supone que cuando hablaba con el papá se sentía como segura y por eso había ido a verlo porque quería conocerlo. Pero claro, no sería entretenido que hubiera visto al papá en el otro mundo porque no habría sido una historia de romance o habría sido de otro tipo del cual no quiero hablar. Por lo tanto, claro, a pesar de que la lógica indicaría otra cosa, el barquero de almas se convierte en un tipo casualmente guapo y de unos ojos preciosísimos para que ella pueda verlo y sentirse cómoda con él. Y claro que ella se siente cómoda con él, y claro que él se siente cómodo con ella, y a partir de ahí hay una enorme cantidad de relleno porque, por supuesto, el páramo no puede ser sencillo de cruzar, sino que hay que ir avanzando a través de él y llegar a unas casas que permiten ir de un punto a otro, son como estaciones, aunque no tienen ninguna diferencia entre ellas. Y además, si ella está muerta, no es como que importe mucho. Ah, pero cierto, están estos demonios. Y tengo que decir de verdad que esta es la parte donde el libro ya definitivamente tocó fondo, porque sucede que ella en determinado momento, afortunadamente, le pregunta qué son esas cosas que están persiguiéndola o tratando de capturarla, y él le explica que son una especie de demonios que tratan de consumir su alma para alimentarse de ella. Y en cierto momento él le explica que ella está en un mayor peligro en comparación con otras almas y que los demonios la persiguen especialmente a ella porque ella es virgen. En serio, ¿qué le pasa a este libro? ¿Qué le pasa a la autora? ¿No se dan cuenta que estamos en el 2020? No estamos en 1915, no estamos en el siglo XIV. Presentar la virginidad como ese tesoro inmaculado que es para regalárselo a alguien o que es una especie de concepto etéreo que se mancha o se ensucia al momento de tener relaciones sexuales es un punto de vista que primero es machista, segundo es terriblemente arcaico, no tiene profundidad, no tiene desarrollo, es aburrido, es sumamente cliché.
reduce la sexualidad a una especie de rito que no tiene mayor desarrollo y me parece chistoso que siendo escrito por una mujer, precisamente este concepto esté tan marcado. Me siento como si estuviera leyendo una novela romántica escrita, no lo sé, en 1910. Ah, pero si yo me quejo de esto, si yo le voy a decir a esta autora, en el hipotético caso de que pudiera hablar con ella que esto está mal, probablemente me diría que estoy haciendo mansplaining. Y es divertido porque estamos en un mundo en donde se supone que se está luchando cada vez más por la igualdad, y sin embargo, cada vez que la estupidez de la virginidad sale al baile, son solamente las mujeres quienes tienen ese enorme tesoro que entregar y que proteger de que sea manchado o ensuciado. Aparentemente los hombres venimos manchados desde el nacimiento. O sea, tenemos a una protagonista que es torpe, de una personalidad completamente plana, que se entera que se muere y prácticamente le da lo mismo, que está colgada de los azules y hermosísimos ojos del protagonista, que la va a proteger y que la va a proteger el doble porque ella es virginal y pura y tienen que llegar hasta el más allá, pero por supuesto, como se van enamorando, quieren estar juntos y cuando él la deja del otro lado, ella quiere devolverse a buscarlo para poder salvarlo y de alguna manera sacarlo de ahí, que pueden estar, ya saben, juntos para siempre. Para irme directamente hacia el final del libro, porque ya no quiero seguir hablando de esto, la cuestión es que ella al final no se muere, sino que de cierta manera se devuelve por el páramo y consigue revivir. Y como en cualquier historia de amor antiquísima y sumamente cliché, se trae un objeto del otro lado y le dice a él que tiene que tener fe porque ella lo ama y él por supuesto que también la ama, eso ya se supo desde el principio, así que cuando ella revive consigue traérselo con ella y por lo tanto él se materializa en nuestro mundo, revive y van a ser felices para siempre y ella va a tener la oportunidad de entregarle la virginidad. Estoy decepcionado del libro, pero estoy principalmente molesto de que en pleno año 2020 a nadie parece que se le ocurre algo más original para escribir un romance. Esta historia es aburrida, tiene muchísimo relleno, lo mismo que leí en estas cantidades de páginas se podría haber resumido en un cuento corto. Utiliza un concepto que puede ser interesante como el de la vida y la muerte o la transición a través de este limbo desde el momento en que una persona muere hasta que está en el descanso eterno, a algo que es simplemente una herramienta para mostrar otra vez a un personaje femenino plano y sin personalidad enamorarse de un tipo un poco socarrón, un poco misterioso, pero con muy buenos sentimientos, guapísimo y sumamente sensible, que se va a terminar enamorando de ella y protegiéndolo de todo. No hay ninguna profundidad, no hay desarrollo, y quiero recalcar el hecho de que este libro no tiene profundidad con un ejemplo que me parece el más claro de todos a pesar de lo que ya he dicho antes. La historia se esfuerza por repetir varias veces que los demonios van a consumir el alma de la persona que está pasando por el páramo si es que no es rescatada por el barquero de almas. De hecho, la misma misión del barquero a lo largo de la historia es salvarla a ella de que se la lleven los demonios. Como si todo eso no fuera suficiente, en cierto momento de las distintas ocasiones en que él está contando hechos de otras ocasiones en que ha salvado y llevado hacia su destino a otros muertos, le cuenta específicamente una de un niño cuya alma estaba llevando y que la perdió porque no hizo las cosas correctamente. Y supuestamente es una historia muy dramática porque se perdió el alma de un niño que fue condenada, etc. Hasta ahí uno podría decir que va todo bien. ¿Qué es lo que pasa más adelante cuando ella se devuelve a tratar de rescatarlo a él para que él pueda salir de ese lugar y estén juntos? Cuando ella regresa y se lo encuentra, él ya está llevando a otra persona. Ella lo grita, él se distrae y suelta a esta persona. Suelta al alma de esta persona que es consumida por los demonios. El mismo libro lo dice. Y la preocupación que tienen los dos personajes dura aproximadamente media página. Es decir, no hay ninguna consecuencia, no se cuestionan ni se torturan más allá de un par de líneas sobre el hecho de que es responsabilidad de ambos haber condenado a otra alma que no era responsable y que estaba en una situación de desamparo a la destrucción y el infierno eterno. No hay ninguna profundidad porque la autora no tiene interés en que la tenga.
No quiero decir con todo esto que no quiero que existan historias de romance. Al contrario, me gustaría leer historias de romance porque he leído algunas que sí han sido interesantes. Sin embargo, lo que quiero es que sea un romance real, donde el desarrollo de los personajes valga la pena y sea una historia en donde yo realmente quiera que ellos estén juntos porque vale la pena a nivel humano y no simplemente porque me están mostrando una etiqueta o contando nuevamente la misma caricatura de romance y se supone que yo tengo que apagar los sentidos y simplemente dejarme llevar. Mientras más historias existan que tengan sentido, que estén bien contadas con personajes reales y que se alejen de los clichés, es más posible que tengamos menos de estas historias mal escritas.